Bien, ¿se escucha y se ve mi pantalla? Sí, doctor. Ya, muy bien. Entonces, nos toca el tema de enfermedades inflamatorias del colon y también la enfermedad diverticular. En ese sentido, vamos a ir desarrollando el tema como las enfermedades inflamatorias del colon, generalmente de causa no conocida, y clasifican como una colitis ulcerativa, la enfermedad de Crohn y alguna colitis indeterminada, de las cuales estas dos patologías, tanto la colitis ulcerativa y la enfermedad de Crohn, vamos a desarrollarla. Cada una de estas patologías presenta unas características propias y conductas totalmente diferentes. Dentro de la patogenia vemos que el equilibrio de la inflamación fisiológica intestinal, hay una predisposición genética para estos aspectos. Hay factores ambientales que puedan condicionar y una inmunoreactividad anormal del huésped. Se ha visto como calidad en ese sentido y se define como una enfermedad inflamatoria, esta colitis ulcerosa. Estamos viendo aquí una imagen en la cual prácticamente todo el colon está tomado. Compromete en forma difusa toda la mucosa colónica. La mucosa colónica está llena, todo el trayecto se encuentra con unas úlceras, por eso se llama colitis. Es inflamación del colon, pero con una forma de úlceras. Dentro de la epidemiología vemos que hay una prevalencia mayor en los países desarrollados, poca incidencia en países asiáticos y a nivel de Sudamérica. El sexo es casi igual en ambos, no existe variaciones. Hay algunos picos de incidencia mayor entre el tercero y sexto década de la vida, y la aparición es a veces estacional, y de las razas hablan mayor a nivel de los judíos, habitantes del norte de Europa. El hábito tabaco, gente que fuma térica, tiene un efecto beneficioso para este tipo de patología. Vemos en una diapositiva, por ejemplo, en esta, en la cual observamos un paciente de 73 años con diarrea crónica que consulta y dolor abdominal y tratada muchas veces con antibióticos en forma casi indiscriminada, ¿no? Eso es lo que ocurre. Y condiciona en una colonoscopia que se logra observar este tipo de colitis, una inflamación ulcerosa a nivel de todo el colon, ¿no? Referente a la anatomía patológica, vemos que la apariencia macroscópica muestra este tipo de lesiones, ya en tejidos resecados, ¿no ve? Tienes lesiones prácticamente en todo la mucosa colónica. Es la diferencia con otra patología. Y a nivel microscópico, igualmente el patólogo encuentra ese tipo de lesiones en toda la mucosa, casi en forma continua. Y vamos a encontrar dentro de esa patología, dentro de lo que se llama el cuadro clínico, la diarrea con moco frecuente y grave. Entonces, nosotros vemos que muchos pacientes acuden a consulta por diarreas. Y bueno, a veces nosotros tenemos que irnos por las cosas más banales como tenemos en nuestro medio, como son las parasitosis, y las cuales van a condicionarnos generalmente cuadros de deposiciones líquidas, pero tiene moco frecuente y es grave permanentemente. Algunas veces desencadena hemorragias, hay un tenesmo rectal y hay una participación en ese 95%, y vemos que a la rectosigmoidoscopía vemos ese aspecto, todo es congestivo y lleno de granos, ¿no? Como granulomatoso, es de un aspecto uniforme. Entonces eso nos debe llevar a la sospecha de que podía tratarse de una colitis ulcerosa. Este problema tenemos de igual manera manifestaciones extraintestinales. Hay manifestaciones también que se presentan aparte de la parte cólica, aparte de estas lesiones que podamos encontrarlas, también muestra lesiones extraintestinales y vemos artritis en un porcentaje de 20%, el espondilitis anquilosante en un 5%, el eritema nodoso en 15%, el pioderma gangrenoso y la colangitis excrusante. Vean, son manifestaciones extraintestinales que son casi dependientes de origen reumatológico, o sea, lo que nosotros vamos viendo que son difíciles de diagnosticar. Generalmente descartamos procesos infecciosos y lo que vamos a encontrar a través de una videocolonoscopia, prácticamente esto. Es una mucosa totalmente en forma continua, difusa, que está sangrante y lleno de granos que se encuentran, úlceras que van a aparecer. Esta colitis ulcerosa tiene un riesgo de convertirse a la neoplasia, y dependiente del tiempo de la evolución.
Cuanto más tiempo pase, mayor es el porcentaje que puede una colitis llevar a una neoplasia. En ese sentido, cuando tienen 25 años más o menos, se ve un 25%, y cuando tienen unos 40 años de colitis ulcerosa, puede llegar hasta un 65%. Entonces, a más tiempo de evolución que tenga con una colitis ulcerosa, el paciente puede ser portador de una neoplasia. Generalmente, en estos lugares se producen muy pocas estrecheces. Esas colitis tengan que estrecharse a nivel del colon. Esas estrecheces que al endoscopista condiciona son signos de alarma en la cual se debe recomendar todo paciente con colitis ulcerosa que se llega al diagnóstico por biopsia realizar una endoscopía anualmente. El tratamiento médico se realiza con aminosalicilatos, o sea, tratamiento específico no encontramos, pero los aminosalicilatos generalmente nos da algún tipo de respuesta, que es la sulfasalacina, la que tenemos en el comercio. Los corticosteroides se han creado, tenemos corticoides a nivel oral, por vía parenteral, e incluso tópicos, ¿no? Que se pueden utilizar a través de los enemas evacuantes. Entonces, con corticoides podemos disminuir un poco. Hay pacientes que van llevando muchos años con este tipo de tratamiento con sulfasalacina. Hay también inmunomoduladores en los cuales tenemos la satriopina y la ciclofosfamida. Entonces, vemos como tratamiento médico algunos tipos de medicamentos que podían ayudarnos para detener un poco el avance de este tipo de patología, pero pueden avanzar a una colitis fulminante. El nombre dice, ¿no? Fulminante. Puede ir avanzando a un cuadro crítico en el cual el paciente necesita un tratamiento quirúrgico de urgencia. El megacolon, nosotros vemos el megacolon cuando veamos la clase de dólico megacolon, existe también megacolon, pero en este caso es megacolon tóxico, porque ¿qué es lo que ocurre? Tiene la mucosa totalmente inflamada y dañada, lleno de úlceras. Entonces, puede existir un megacolon tóxico, porque sabemos que en cada gramo de materia fecal existe 10 a la potencia 13 de bacterias y puede haber una contaminación, llegar a una patología tóxica, una enfermedad que sea incontrolable, que no podamos controlar con los medicamentos que están usando normalmente, ya sea corticoides, inmunomoduladores o aminosalicilatos. Entonces, si no podemos controlar con esto, entonces llegamos a un aspecto en el cual tiene que hacerse un tratamiento quirúrgico o en los cuales ya existe displasia. El endoscopista introduce y dice, encuentra algunas zonas de metaplasia. Y si encuentra displasia, ya estamos cerca a ver displasia de bajo grado, de alto grado, en los cuales podemos ver el problema de un carcinoma. Está mutando en ese sentido y hemos hablado de un porcentaje. O en algunos casos hay hemorragias masivas, empieza a sangrar. ¿Y qué tenemos que hacer? Simplemente un tratamiento quirúrgico de emergencia, ¿no? Estos pacientes se tienen que operar, tenemos que hacer una operación. La enfermedad de Crohn es otra patología que viene como diagnóstico diferencial en este caso, y en el cual la diferencia es un proceso inflamatorio discontinuo, con zonas afectadas y separadas ampliamente tejido normal. Veamos, aquí por ejemplo podemos encontrar un tejido que esté dañado, pero encontramos zonas de tejido normal. Entonces, son segmentos que son afectados, pero no es todo el intestino. En vez, la colitis ulcerosa, esta enfermedad, ataca prácticamente a toda la mucosa colónica. Por eso hablamos de la colitis fulminante, el megacolon tóxico, la enfermedad incontrolable. Son cuadros en los cuales van a ir a tomar prácticamente toda la mucosa colónica. En vez de la enfermedad de Crohn, no. Son procesos de áreas segmentadas que pueden prácticamente producir contracciones. Puede afectar cualquier punto del aparato digestivo. O sea, vemos acá cómo afecta al intestino delgado. Puede afectar al intestino grueso o a ambos. Los porcentajes están dados en ese sentido. A veces más encontramos en el delgado, pero también podemos encontrar en ambos, ¿no ve? La etiología es idiopática, o sea, no son conocidos. Más frecuente, de igual manera, se ha visto en Norteamérica, en Escocia, en Inglaterra, donde se ha visto mayor cantidad de casos de enfermedad de Crohn. Pero también en nuestro medio sí existe enfermedad de Crohn, en los cuales a veces nosotros operamos pacientes con patología anal, patología anorrectal, y encontraron las fístulas. Y las fístulas anorrectales, cuando hacemos la resección de una fístula, mandamos anatomía patológica, porque puede ser una fístula inespecífica o específica. Inespecífica, bueno, generalmente está dado por los abscesos, pero específica puede ser una enfermedad de Crohn.
Por esa razón hacemos anatomía patológica. Entonces, en nuestro medio no es que está descartada la tuberculosis, la enfermedad de Crohn, y podemos encontrarlos. Y es en ese sentido que la frecuencia es menor, pero también existe. Ligeramente es más frecuente en las mujeres y en las razas de los judíos caucásicos, ¿no? El hábito tabáquico y la anticoncepción oral aumentan el riesgo de padecerla, lo que no va con la colitis ulcerosa. Con la colitis ulcerosa era totalmente diferente, que el hábito tabáquico antes favorecía esa enfermedad. En este caso es al contrario. El hábito tabáquico, los anticonceptivos orales aumentan el riesgo. Son enfermedades que pueden aumentar el riesgo. ¿Y cómo vemos macroscópicamente? En este segmento vamos a ver, mire, tenemos mucosa normal y tenemos segmentos que se encuentran totalmente dañados. O sea, no es todo el segmento. Acá, por ejemplo, tenemos esta zona, por ejemplo, que está, digamos, dañada, pero estos segmentos están normales. Entonces, vemos que son segmentaria, las zonas segmentarias. Aquí, por ejemplo, está dañado prácticamente, produce unas estrecheces importantes, unos cuadros obstructivos, y esta otra parte es totalmente normal. Es a nivel macroscópico. Y a nivel microscópico, igualmente, el patólogo nos va a orientar, nos va a decir de qué se trata, porque existen las alteraciones o las estrecheces. ¿Qué clínica presenta? Hay una triada clásica: el dolor abdominal, la diarrea y pérdida de peso. Hablamos de la colitis, igual manera, viene solamente con bastante moco y hemorragia, ¿no ve? En este caso, el paciente tiene diarrea igualmente. El síntoma común sería la diarrea, tanto para ellos como para las dos enfermedades. El dolor abdominal, pero la baja de peso, que nos puede hacer sospechar con otro tipo de patologías. Podemos ir pensando que sea una enfermedad de Crohn, pero podría haber sido una tuberculosis, podría haber sido una neoplasia, ¿no? Entonces, vamos viendo que cuando un paciente tiene este cuadro, debemos hacer los estudios correspondientes. La anorexia, fiebre con úlceras aftosas. Generalmente se llena a nivel de la boca, úlceras que puede tener, ¿no ve? O a nivel perianal, puede haber fisuras o fístulas espontáneas en más del 50% que se puedan presentar. Entonces, ven, no es totalmente fuera de nuestro medio en el cual podemos encontrar este tipo de enfermedad. Y vemos las complicaciones que puede dar, esas estenosis, esas partes segmentarias que van a producir la obstrucción, pueden llevar a darnos una perforación. Esa obstrucción intestinal, por supuesto, puede perforarse, puede darse un absceso. Y vemos que no logra pasar, se vuelven unas zonas acartonadas totalmente duras que no dejan pasar el contenido intestinal y van produciendo cuadros obstructivos. Al inicio como cuadros de suboclusiones y posteriormente hasta obstrucciones totales. Cuando operamos, entonces, bueno, hacemos a veces resecciones segmentarias y los problemas son que se puedan perforar y dar peritonitis. A veces el diagnóstico lo hacemos en quirófano cuando viene un paciente con un cuadro de una peritonitis. Sospechamos otras patologías, abierta la cavidad, podemos encontrarnos una enfermedad de Crohn. Aumenta los riesgos de cáncer colorectal. En ese aspecto de la rectosigmoidoscopía, cuando vemos zonas normales, también existen zonas estenóticas que podamos encontrar. De igual manera como la colitis ulcerosa, la enfermedad de Crohn tiene manifestaciones extraintestinales. Igual el eritema nodoso, el pioderma gangrenoso, uveitis, artritis, estomatitis atópica. Se han estudiado que juntamente con las patologías de la enfermedad de Crohn, con la colitis ulcerosa, existen manifestaciones extraintestinales. Entonces, se encuentra el paciente con otro tipo de patologías. Esas patologías se pueden lograr ver. ¿Y cómo se llega al diagnóstico? Cuando sospechamos un paciente con diarrea, bueno, lo primero que hacemos, ¿qué es? Nos llega el paciente a la consulta externa por diarrea, diarreas crónicas. Uno diarrea con sangre y otro con bastante moco. ¿Qué hacemos? Análisis de un coproparasitológico, es lo más común. Hacemos un coprocultivo. A veces tratamientos hacemos directamente porque encontramos concomitantemente parásitos, pero persiste el problema. Entonces, ¿qué debemos hacer? Una endoscopía baja. En este caso, una videoendoscopía que se ve en esta imagen, en la cual con una colonoscopia vamos a ver el proceso inflamatorio, ¿no ve? El proceso inflamatorio, porque el colonoscopio va a entrar hasta el apéndice y podemos encontrar esos procesos obstructivos. Un método de diagnóstico es el transintestinal. Tratamos el transintestinal y vemos cómo acá en esta imagen con enema de bario se logra observar zonas totalmente estrechas. O sea, no hay mucho paso, está estenosado prácticamente ciertos segmentos. ¿Qué es lo que pensamos? Lo primero, probablemente una neoplasia o quizás una enfermedad de Crohn. Entonces, ahí podemos hacer una endoscopía con toma de biopsia, ¿no? Pero esa es la
las imágenes que podemos encontrar en el tránsito intestinal. Acá hay otra imagen, entonces el contenido intestinal viene y prácticamente está indicando prácticamente unas zonas totalmente estenóticas, donde apenas pasa el contenido, en este caso el bario, ¿no? Y con el doble contraste, cuando se insufla el aire a través de esas estructuras. De igual manera podemos hacer una tomografía y en la tomografía se observa cómo la estructura prácticamente de la asa intestinal es totalmente obstruida y vemos los diagnósticos que se puedan encontrar. El tratamiento para esta enfermedad tampoco, no existe un tratamiento específico, solamente tenemos medidas generales de sostén, igual como en el otro caso, sulfamidas, salicilato, sulfapiridina, esteroides, azathioprina. Entonces, a esto nos resumimos todo el tratamiento médico con nuestros pacientes. En tratamiento médico vemos los aminosalicilatos, la sulfasalacina. Los corticoides, como dijimos, hay corticoides por vía bucal, hay por vía parenteral y los por vía tópica, como son los enemas, ¿no ve? Que van a llevar. De igual manera, los inmunomoduladores, como la cetirizina, la ciclofosfamida. Hoy en día hablamos inclusive de anticuerpos monoclonales, son aquellos anticuerpos específicos como el infliximab, que nos van a ayudar bastante en el tratamiento, entonces, por lo menos para controlar, pero un tratamiento específico no. Igual como en la colitis ulcerosa, la enfermedad de Crohn, llega a algunos cuadros en los cuales tiene que ser intervenido quirúrgicamente en los pacientes. ¿En qué casos? Cuando se obstruye totalmente, en el cual el paciente va a acudir a la consulta con una distensión abdominal, con vómitos, falta de canalización de heces, gases, obstruido. Le haremos una placa de abdomen y vamos a ver qué cosa, niveles hidroaéreos. Esos niveles hidroaéreos van a condicionar que el paciente tenga una obstrucción intestinal. Podemos encontrar abscesos intraabdominales, que este cuadro de la enfermedad de Crohn se ha perforado y nos esté dando un absceso localizado, un absceso intraabdominal. Podemos encontrar con la tomografía, todavía con datos de dicción peritoneal, puede haber fístulas. Igual como en el otro, el megacolon tóxico, se dilata el colon y estamos con un problema, una colitis fulminante, o un sangrado masivo, o un cáncer. Entonces vemos que el tratamiento quirúrgico también está como el otro cuadro a los que va a llevar. Entonces tenemos dos patologías en el cual el recto está indemne o existe compromiso rectal. Si el recto está indemne, ¿qué es lo que vamos a hacer? Podemos hacer una colectomía parcial. Puede ser parcial, ¿a qué me refiero? El colon dividimos en colon derecho, colon izquierdo. Puede ser una colectomía derecha o una colectomía izquierda. Eso significa el colon derecho es lo que viene a ser el ciego, el colon ascendente hasta la mitad del transverso. Eso se llama colectomía derecha. Generalmente en estos cuadros críticos no hacemos una anastomosis primaria. Podemos, digamos, en algunos casos puede ser una anastomosis iliotransversa, terminal. Pero en este caso hacemos a veces dos bocas, ¿no? O sea, una boca, una colostomía a nivel transverso y otra iliostomía. Son cuadros críticos donde la vida del paciente va. O una colectomía de izquierda, donde sacaban mitad del transverso, el colon descendente, el sigmoide y prácticamente se cierra ahí, ¿no ve? O hacemos una colostomía terminal, como una operación de Harman. Y dejamos al paciente con colostomías, porque son cuadros totalmente críticos. En algunos casos hacemos colectomía total. Decimos que el colon es un órgano que puede ser prescindible, sacar todo el colon. Prácticamente, si está con daño de todo el colon, toda la mucosa colon, como la colitis ulcerosa o una enfermedad de Crohn, algunos datos, y está con cuadros típicos, críticos, como pueden ser el megacolon tóxico o una colitis fulminante, entonces haré una colectomía total, sacaré todo, dejaré una iliostomía y cesaría el muñón rectal. O en algunos casos haré una anastomosis colorectal, ¿me entiendes? O en algunos casos haré una anastomosis iliorectal, cuando el recto está indemne. Pero cuando hay un compromiso del recto, lo que más me queda es hacer una proctocolectomía total. El término se llama procto, porque sacamos desde el ano, el recto y todo el colon. Entonces, proctocolectomía total y tenemos una ileostomía definitiva. ¿Qué estamos actuando? Estamos actuando para salvar la vida de nuestro paciente. Entonces, la colitis y la enfermedad de Crohn son las enfermedades que nos van a conllevar a un tipo de patología que no tenemos que descuidar ni olvidarnos. ¿Cómo podemos diagnosticar? A través de primeramente, la clínica, que tiene que ayudarnos bastante a hacer sospechar en los estudios de laboratorio a nivel de lo que es el coproparasitológico y el coprocultivo.
Posteriormente a eso haremos una endoscopía, una colonoscopía, y podemos llegar a observar una toma de biopsia, tener un diagnóstico y tomar una conducta. En muchos casos se hace tratamientos por años, estás viendo tratamiento del paciente. En algunos casos con la enfermedad de Crohn también se entra a operar, se hace resecciones segmentales con anastomosis, pero en algún momento puede tener complicaciones fatales en las cuales tenemos que tomar conductas quirúrgicas más severas. En el megacolon tóxico, todo el colon prácticamente, lo que nos queda es ileostomía y colostomía. Tenemos que exteriorizar 2 bocas. Y en un segundo tiempo podemos hacer una colectomía parcial o total, dependiente que es lo que podamos ver. El otro cuadro que tenemos del colon que nos falta es la enfermedad diverticular. El divertículo son herniaciones de la mucosa que emerge a través de la capa muscular de la pared intestinal. A través de esta pared están saliendo estas herniaciones. ¿Me entienden? Veamos. Son herniaciones que aparecen. Eso se conoce como divertículos, ¿no? Entonces, herniaciones que emergen a través de la capa muscular en la pared intestinal. Presencia, la diverticulosis es la presencia de divertículos, nada más. Se tiene. Y la diverticulitis, su terminación en itis, dice inflamación de uno o más divertículos. Es cuando se inflama. Y el divertículo es la herniación. Entonces, son términos que debemos manejarlos bien. Y así se ven los divertículos cuando hacemos una endoscopia baja, una colonoscopia. Y se van encontrando estas prácticamente orificios por donde prácticamente está emergiendo como una herniación. ¿Dónde se va a acumular? De materia fecal, por supuesto. Ahora, esto si se inflaman, va a ser una diverticulitis. Según la prevalencia de la edad, cuanto más edad tiene el paciente, mayor es el porcentaje de formación de divertículos. Entonces, a mayor edad, mayor porcentaje de divertículos. Se ve hasta un 65% en los que tienen mayores de 80 años. ¿Ve? Y según el género, se ha visto que el género masculino es menor, ¿no ve? Menor de los 50 años se podría encontrar, pero en los que tienen mayor de 50, 70 años, más se ha visto a nivel del sexo femenino. Y veamos por qué, a ver, vamos bien. Los factores, en este caso, influyen mucho los factores. ¿Qué factores? Hay factores de riesgo. La dieta pobre en fibra. Es muy importante la dieta pobre, porque no va a formar gran cantidad de un bolo fecal. Al no formar un bolo fecal, condiciona ¿qué cosa? Un estreñimiento. Y para que se estrelle, para que elimine las heces, ¿qué tiene que hacer? Tiene que pujar, aumenta las contracciones. Vamos a ver posteriormente. Origen, más que todo, multifactores de ansiedad a nivel del occidente o países industrializados, porque el tipo de comida que lo que hacen es pobre en fibra. Dieta rica en carnes rojas, pura carnes, sin poca fibra, ¿no ve? La edad, cuanto más años tiene, más. El alcohol, el tabaco, el uso de AINES, el sedentarismo, la obesidad, y hay una predisposición genética con estivopatías que se conoce, que puedan condicionar, que se ha visto como riesgo multifactorial referente a este tipo de patología. En este caso van a ver con estas protrusiones, esta protrusión de la mucosa a través de la pared colónica. A través del colon va a protruir una protrusión. ¿Frecuente dónde? En los sitios donde penetran los vasos rectos. El colon tenemos los vasos rectos donde están penetrando, ahí es frecuente. Generalmente este divertículo pasa donde no existiría la capa muscular, solo mucosa. Entonces ahí se sale el divertículo. Tiene mayor riesgo de perforación. Puede dar, digamos, en estos lugares, formación de abscesos, puede tener, igual inclusive porque estos están cerca a los vasos rectos, puede condicionar una hemorragia. Hoy se conoce, esto es muy importante, que el desarrollo de la enfermedad diverticular se produce por una interacción de, dense cuenta, hábitos dietarios, pobre en fibra, motilidad intestinal que aumenta las contracciones y la estructura de la pared colónica. Esa estructura de pared colónica que no esté, digamos, bien conformada, va a ser fácilmente que pueda protruir a través de la mucosa o submucosa, a través de la pared colónica. Van a salir esas herniaciones. Entonces, hablamos de los hábitos dietarios, la motilidad intestinal y la estructura de la misma pared intestinal. Entonces, vemos que esta es la respuesta.
el desarrollo de la enfermedad diverticular, hábitos dietarios, motilidad intestinal y la misma pared colónica. Eso es lo que nos va a condicionar. En esta diapositiva podemos observar, mira, aquí tenemos las tres tenias, ¿no? Las tenias antimesentéricas y las tenias a nivel del mesenterio, ¿no? Las tres tenias. Y igualmente tenemos los vasos rectos a los costados, y entre los vasos rectos es las zonas que son débiles, donde prácticamente por aumento de la presión de estos tres factores, hábitos dietarios, motilidad intestinal y la misma pared colónica, va a condicionar esta herniación que se conoce con el nombre de divertículo, ¿me entienden? Entonces, es donde están penetrando generalmente los vasos rectos, y es ahí donde pasa ese problema. Ahora, ¿qué ocurre? El paciente que va a ir a hacer sus deposiciones va a contraer, va a producir contracciones. Las ausas colónicas se contraen, las ausas, estas ausas que habíamos visto, ¿me entienden? Estas van a contraer, digamos, las tenias, y tenemos las ausas que van a llegar a contraer. Va a haber una contracción acá, una contracción acá. ¿Y qué condiciona? Condicionan zonas de alta presión que van a favorecer la absorción de ¿qué? De agua. Se va a absorber prácticamente el agua. Esta contracción, agua, electrolitos, van a poderse absorber. Entonces, esta contracción de ambos condiciona eso, pero está siendo asociado a que esta contracción no tenga mucho bolo fecal, entonces se produce una herniación donde penetran los vasos rectos, ¿no ve? En los sitios donde tiene menor resistencia. Donde hay más resistencia no logra herniarse, pero en los sitios de menor resistencia empieza a herniarse. Y es aquí donde están los vasos rectos. Entonces, estas contracciones van a condicionar un aumento de la presión. La diverticulosis, la presencia de divertículos en el colon, siendo por definición asintomáticos en todos los pacientes. Hacemos un colon por enema y decimos hay diverticulosis. La enfermedad diverticular, dense cuenta, el 20% de los individuos con diverticulosis del colon presentarán síntomas, por lo que caracteriza como una enfermedad. Recién el 20%, pero hay bastante cantidad de gente que no tiene. Y la diverticulitis es el proceso inflamatorio, es la infección de los divertículos del colon secundaria que se tapa, se obstruye el cuerpo. Y eso condiciona una abrasión de la mucosa. Esa abrasión de la mucosa va a dar cambios en los aspectos inflamatorios, y va a dar una inflamación local, que la cual puede perforarse y dar una peritonitis localizada o una peritonitis general. Entonces, cuando hablamos de diverticulitis, es la inflamación, y la diverticulosis, la presencia de divertículos. Y esa enfermedad diverticular es la que tenemos ese 20% de personas que van a tener ese tipo de patología. Y aquí tenemos las herniaciones. Así se presentan. En cada uno de los lugares, como hemos visto, donde hace mayor presión, empieza a salir prácticamente los divertículos en el lugar donde penetra. Y vemos, aquí tenemos un divertículo, está limpio, pero aquí tenemos una diverticulitis porque este cuello prácticamente se ha obstruido, y aquí adentro hay materia fecal o hay algún proceso inflamatorio. Entonces ahí vemos diverticulitis, o sea, la clasificación. ¿Cómo se presentan? La de diverticulosis es no complicada y la complicada. La no complicada tenemos menos de ese 20%, hasta un 80%. Algunos autores catalogan 75, 80%, pero hablamos del 20%. 20% solo se va a complicar de los que tienen divertículos, y generalmente son asintomáticos, no tienen síntomas. Algún otro de estos divertículos pueden tener algún síntoma inespecífico. Por eso cataloga como una enfermedad diverticular no complicada, pero con síntomas específicos. Ese 20%, de este cuadro, de este 100% que puedan ver, este porcentaje puede tener algún otro síntoma únicamente. De ahí tenemos la complicada con diverticulitis, con hemorragia o con una colitis segmentaria asociada a diverticulitis. Entonces vamos viendo que ya son procesos inflamatorios, es la que le complica ese divertículo en una diverticulitis, en una hemorragia, en una colitis segmentaria, un segmento, pero está asociado a diverticulitis. Tiene una colitis, puede ser una colitis de una colitis ulcerosa. Ahí está la inflamación, pero también está asociada a divertículos. Y ese es un porcentaje bajo, 1%. Vamos viendo estas cosas. Por eso, todo lo que tenga síntomas se llama enfermedad diverticular del colon. O sea, el que tenga síntomas, ya sea aunque estos que no tengan síntomas específicos, solo el no complicado con asintomático.
La enfermedad diverticular no complicada asintomática, que no tiene síntomas. Podemos estar en este momento sentados mirando nuestra pantalla, dialogando con ustedes y pueden ver, nos hacemos un estudio, no es diagnóstico, es incidental, hacemos una colonoscopia de control y podemos encontrar que tengo divertículos. Podemos hacer una tomografía y tengo divertículos. Puedo hacer un enema varitado y tengo divertículos, ¿me entienden? Entonces, es incidental. Cuando yo veo a un paciente asintomático, ¿qué tiene usted? No tengo nada, estoy bien, no tengo ningún tipo de síntoma. Bueno, por control le haremos a ver un colon por enema. Le hago un colon por enema varitado, y ella había tenido divertículos. A otro le digo, a ver, haremos una tomografía, te golpeaste la barriguita, tienes algún problema en el abdomen, veremos qué es lo que sale con una tomografía. Hacemos la tomografía, habías tenido divertículos, ¿no ve? O una colonoscopia, entonces incidental, el paciente no tiene síntomas. Es como cuando les pregunto, les digo, ¿qué síntomas tiene la colelitiasis? Y les he preguntado muchas veces en las clases prácticas. Y me dicen todo dolor. Entonces, la colelitiasis es un término netamente ecográfico, del ecografista. No tiene síntomas. Uno va a hacerse una ecografía y encuentra que tiene un cálculo. Es la presencia de cálculos y el paciente está asintomático, ¿no? Ahora, uno es cólico biliar prolongado, son datos. En este caso, de igual manera, vemos que el paciente asintomático en forma incidental va y tiene este problema. ¿Cuál es el tratamiento? Ninguno. Te pueden decir, pero que cambie de hábitos, que empiece a comer dieta rica en fibras. Ese es el tratamiento. Donde ustedes se encuentran en forma incidental esta enfermedad diverticular, tienen que decirle que coma bastante fibra. ¿Cómo va a comer fibras? Le dicen, a ver, le dibujan un plato, el almuerzo, lo dividen en dos y le dicen, la mitad del plato es verdura. Tiene que combinar la verdura a la fruta, pero tiene que ser mitad del plato verdura. La otra cuarta parte del plato puede ser carbohidratos, la otra cuarta parte tiene que ser carnes. Entonces ahí tenemos una dieta balanceada. Eso es en el almuerzo. En la cena es igualito. La mitad del plato es verduras. Y es así como debemos hacer, porque la celulosa no logra deshacerse, no logra absorberse. Entonces va a formar un bolo fecal en los pacientes y no se va a estreñir y ver mejor. Es el tratamiento para este caso asintomático. Algunos pacientes tienen síntomas inespecíficos. No es complicada la diverticular. Hemos hecho el diagnóstico porque tenía por ahí una diarrea. Le haremos un estudio, un enema varitado, una colonoscopia, una tomografía, una ecografía, una calproteína fecal. Vemos estos estudios que estamos analizando en estos estudios, ¿no ve? Entonces, en eso podemos encontrar que este paciente había tenido divertículos. Y le hicimos a este porque presentó un cuadro de diarreico, un cuadro inespecífico por ahí. ¿Alguna vez presentó alguna otra patología por ahí inespecífica? No es propia de la enfermedad diverticular complicada. Por esa razón llegamos al diagnóstico. O algún dolor cólico en la fosa ilíaca izquierda. Decimos también, la apendicitis aguda del lado izquierdo, ¿cuál es el diagnóstico? La enfermedad diverticular, ¿no ve? Entonces, veamos, cuando el paciente tiene dolor intenso en el cuadrante inferior izquierdo, pensemos en la enfermedad diverticular. El cólicos en la fosa ilíaca izquierda aumenta con las comidas, se exacerba con la defecación y elimina gases. Mucho gas está eliminando. Le haremos un estudio, no son síntomas específicos. Le haremos estudio y nos sale con este problemita. Puede tener distensión abdominal, puede tener estreñimiento, diarrea, no hay irritación peritoneal, son síntomas inespecíficos. Igualmente le daremos YEK en fibras. En algunos casos podemos usar algún tipo de antibiótico, la rifaximina o el 5-acetropina, algún probiótico que aumente la cantidad, digamos, de bacterias para que mejoren. Pero no hay tratamiento específico en estos casos tampoco, ¿no ve? Ahora, la enfermedad diverticular no complicada con síntomas específicos se refiere a la aparición de síntomas parecidos al síndrome de intestino irritable, el síndrome de colon irritable que habían visto, ¿no ve? En la cual existe alteraciones, trastornos del algo, las alteraciones del hábito en la evacuación. En estos casos podemos pensarlos, ¿me entienden? La clínica que lo diferencia con el síndrome de colon irritable, los síntomas suelen surgir a partir de los 60 años. Se observa con mayor frecuencia en los hombres. El dolor es somático y más localizado. Las remisiones son más prolongadas. En ese sentido, vemos un cuadro que podamos catalogar. Un colon por enema, vamos a ver la patología que podría llevar. Pero son síntomas totalmente inespecíficos. Y vemos, esto es lo que vamos a encontrar, ¿no? Entonces, a veces este divertículo se puede perforar, puede darte una fístula, a veces puede sangrar,
tenemos hemorragias que están sangrando, a veces se puede inflamar, ¿no? La diverticulitis, ¿no ve? Puede dar en algunos segmentos estenosis y tenemos algunos cuadros diverticulares que se pueden presentar. ¿Cómo se presentan? La complicada, la diverticulitis, la hemorragia y la colitis segmentaria asociada con diverticulitis. Entonces vemos en este sentido que estas patologías, la enfermedad complicada, se refiere a la presencia de signos y síntomas. Signos y síntomas. Cuando tiene síntomas, no es así. Entonces, como dolor abdominal, hemorragia o fiebre, leucocitosis, signos radiológicos o endoscópicos que pueden darnos un cuadro, una patología de enfermedad diverticular complicada. Tengo un paciente que le diagnosticamos una enfermedad diverticular, pero ya tiene fiebre, hemorragia, dolores a nivel de cuadrante inferior izquierdo. Puede ser una diverticulitis aguda, puede ser una hemorragia diverticular o puede ser una colitis, pero con diverticulosis. Entonces, vemos esas como catalogadas como la enfermedad diverticular que ya se está complicando, ese 20%. Dentro de los síntomas, cuando complica el dolor abdominal es intenso y prolongado. Por lo general en cuadrante inferior izquierdo, cambio en el hábito intestinal, diarrea, estreñimiento, datos de respuesta inflamatoria sistémica con aumento de la temperatura y leucocitosis. Entonces tenemos un cuadro de dolor abdominal. Vamos a observar, hay engrosamiento en la pared colónica, puede haber afectación de la grasa diverticular detectable por una tomografía, podemos hacer una tomografía, porque ya vemos que está complicando una diverticulitis, podemos hacer una tomografía. A veces puede ser autolimitado o complicarse, mayor todavía puede avanzar cuando se perfora o de un absceso, o sea, una fístula, una peritonitis. Entonces vamos viendo en ese sentido. Esa diverticulitis aguda complicada se puede complicar a abscesos. Los abscesos nos van a dar una fiebre alta. Vemos que todo lo que tenga un absceso va a condicionar fiebre, persistencia, y vamos a tratar con antibióticos. A veces al examen vemos, palpamos una masa, una hipersensibilidad. Puede haber fístulas hacia la vesícula, hacia la vejiga o hacia la vagina, ¿no ve? En la parte baja, en la cual podemos ver que el aire se ha entrado, ¿no ve? Por eso hablamos de neumaturia o fecaluria. Nos vemos eso. En el cual puede haber también obstrucción. Y la obstrucción puede ser parcial o puede ser completa también, ¿no ve? Resultado del edema, espasmo o asociación de la inflamación de ese divertículo, o puede perforarse. Puede perforar, si se perfora, requiere un tratamiento de urgencia. Esto lo habíamos visto en estas imágenes, ¿no ve? En la cual vemos todas las complicaciones que puede dar, desde una hemorragia, puede presentar una estenosis en el sentido, puede tener inflamación, una diverticulitis o puede perforarse. Esas son las complicaciones que podamos ver en nuestros pacientes, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a encontrar a la revisión clínica en los pacientes? En la semiología del abdomen, a la inspección, abdomen distendido, va a estar discretamente distendido, a la auscultación, ruidos que están disminuyendo, a la percusión, dolor en la fosa ilíaca izquierda o en el hipogacho, y a la palpación puede haber desde dolor a la palpación en la fosa ilíaca izquierda o el hipogacho, se podría palpar también un plazón, o en algunos casos se puede palpar inclusive datos de agitación peritoneal. Se comprime, duele, se suelta, duele mayor, ¿no? La hemorragia diverticular se produce por la rotura traumática de un vaso, ¿no ve? A la luz del divertículo. Se abrió, porque es el lugar donde está saliendo, se está herniando. Se caracteriza por hematoquesia. No duele y está con hematoquesia. Está alterándose el estado general hemodinámico y vamos a hacerle un hemograma. La hemoglobina y el hematocrito están bajando, por supuesto. En el cual, ¿qué deben ser? Una colonoscopia de urgencia y vamos a encontrar un divertículo sangrante. En ese sentido. Cuando es segmentaria asociada a diverticulosis, también podemos encontrar colitis diverticular, se llama también en ese sentido. El paciente va a tener dolor abdominal, diarrea crónica y hematoquesia intermitente. De cuando en cuando va a tener hematoquesis en ese sentido, ¿no? Entonces, vamos viendo generalmente en las personas mayores en los cuales pueden tener ese tipo de alteración y podemos encontrar trastornos a nivel del sigmoides o a nivel del colon descendente. En ese sentido, este autor Hinchey permite categorizar a los pacientes con diverticulitis aguda. ¿Y tiene impacto en qué? Mejorar el enfoque terapéutico, es importante. ¿Para qué clasifica el paciente? Para mejorar su enfoque en el tratamiento. Predecir complicaciones
en pacientes quirúrgicos. Entonces, tenemos que ver. Esta es la clasificación anterior de Hinchey, 1, 2, 3 y 4. La otra cataloga igualmente, pero con la diferencia 1A, 1B. El absceso se puede producir en Hinchey 1, tiene un absceso o flemón pericólico, en el cual el 2 es absceso pélvico, intraabdominal o retroperitoneal, tiene absceso. El 3 es peritonitis purulenta generalizada y el 4 es peritonitis fecaloidea. Entonces, dependiente a esta clasificación, podemos tomar una conducta. Hoy en día la Hinchey modificada dice el 0 diverticulitis clínica leve, la que no tiene prácticamente. La 1A es la pared colónica, está engrosada con inflamación pericólica confinada. El 2, 1B es absceso pericólico pequeño confinado, menor de 5 centímetros. O el absceso pélvico intraabdominal distante o y el 3 peritonitis purulenta y el 4 es peritonitis fecaloidea. Aquí vamos a poder observar prácticamente en este diapositiva. Entonces, vemos aquí que existe un cuadro de absceso, ¿no ve? Un absceso. El 1A, ¿cuál va a ser el tratamiento con un abscesito que tenemos acá? Acá hay un divertículo que se ha inflamado y ha condicionado este absceso. Un absceso. El tratamiento es conservador médico, le vamos a dar simplemente tratamiento con antibióticos. En el 1B podemos llegar a este aspecto si vemos que había que drenar. Entonces, se hace bajo una tomografía que se puede ver con la tomografía, el 1B, se puede punzar y se puede vaciar. Entonces, podemos catalogar esto 1A o 1B. 1A es cuando el manejo es netamente conservador, podemos ver, creemos que es 1A, pero 1B ya hay colección, entonces debemos hacer una punción por tomografía al absceso y prácticamente resolver el cuadro y darle tratamiento antibiótico. En la parte 2, el paciente tiene que ingresar al hospital, tiene que ser hospitalizado. En estos cuadros generalmente es pacientes ambulatorios, o sea, vienen, se hacen el procedimiento y se van. En este caso ya tenemos que hospitalizarlo, porque el absceso, miren, es un absceso ya mayor, es un absceso más grande que este otro. Se nota en la diapositiva en la cual vemos un absceso. Tiene que ser mayor hasta 4 centímetros, ¿no? Entonces, se hace, a partir del tamaño de menos de 4 centímetros, podemos usar todavía tratamiento antibiótico. Pero si es más de 4 centímetros, hay que hacer un drenaje percutáneo y antibiótico. Entonces, tiene que funcionar. ¿Bajo qué? Bajo una guía tomográfica. A través de la tomografía podemos encontrar tácitamente el lugar de la punción, aspirar, lavar y todo drenárselo y usar antibióticos. Eso serían abscesos que pueden ser. A nivel del 3, en el cual, miren los abscesos prácticamente, existe ya una peritonitis purulenta y pus que ya está diseminando, está saltando hacia las partes, fuera la pus, ya está logrando diseminarse. Entonces tenemos que operar, es una cirugía de urgencia, peritonitis purulenta, Hinchey 3, y el Hinchey 4 es cuando el paciente tiene la perforación del divertículo, se ha perforado el divertículo y obligadamente hay que entrar a una cirugía de urgencia, ¿no? Entonces se tiene que... Entonces, las conductas están dadas. Para eso es lo que se ha visto la clasificación. Mejorar el enfoque terapéutico, predecir complicaciones en los pacientes quirúrgicos. Esa es la idea que tiene. Y vemos aquí en un colón algunos cuadros en los cuales los vertículos pueden tener alguna complicación, ¿no ven? Entonces, a nivel del colon vamos a tener esta presencia de divertículos a nivel del colon y una cantidad de divertículos. Miren cómo están puestos aquí los divertículos. Y a nivel de la colonoscopia, observando los divertículos de igual manera, se van viendo. Entonces, la diverticulitis sería el proceso inflamatorio resultante de la infección del divertículo con pequeña o gran perforación de la pared. Y puede avanzar a estructuras vecinas, ¿no? Y esos cambios inflamatorios van a avanzar a tener una peritonitis localizada o una peritonitis a nivel de toda la peritonitis generalizada. Ven esos divertículos cómo se llenan de materia fecal y ahí están y se pueden prácticamente inflamarse, se obstruye. Este divertículo está abierto, prácticamente no se obstruye, pero este se ha cerrado el cuello y aquí se va a complicar y va a formar una diverticulitis. Entonces, esas diverticulitis simples, en el 75% de los casos, pueden tratarse, como dice su nombre, simple o en la complicada, que puede complicarse con abscesos, con fístulas, con perforaciones que van a requerir otro tipo de tratamiento. Y es lo que hemos repasado referente a
a la clasificación. Cuando se ve, digamos, microperforación en los estadios, ¿no ve? Aquí hablamos de estadios 2, 3, 4. Cuando hay microperforación localizada, un absceso pericólico confinado a la gracia del mesenterio. El estadio 2, un absceso, ya tiene a distancia, donde puede tener asociado a ciertos problemas de fístulas, cuadros obstructivos, o una peritonitis purulenta, donde hay pus, como hemos visto, que está diseminándose en la imagen, o en el 4, que hay una peritonitis fecaloidea, donde prácticamente está comunicando la luz del divertículo. Y aquí tenemos los estadios, ¿no ven? Los estadios mismos que podamos tomar la diferente comunicación. Aquí, por ejemplo, es purulento, pus prácticamente, estadio Hinchey 3. Estadio Hinchey 4 es cuando existe la perforación, peritonitis fecaloidea. Entonces, los tratamientos están referentes a este tipo de complicaciones. Entonces, las diverticulitis con perforación en la cavidad abdominal son el estadio 4. Se ha perforado, no queda más que operarlo de urgencia y ese es el cuadro que nos va a llevar. Que el paciente tenga un dolor cólico en fosa ilíaca izquierda, fiebre y datos de irritación peritoneal. Si tiene todo paciente datos de irritación peritoneal, vemos que se comprime, tiene dolor suelto y tiene más dolor, bueno, ese paciente tiene que ser intervenido quirúrgicamente. El diagnóstico llega por clínica y los estudios de laboratorios que vamos a hacer, los estudios de gabinete que puede ayudar más y tenemos un diagnóstico específico. Primera cosa, si hay una perforación en el abdomen, nos va a dar que el aire que sale de la cavidad abdominal del intestino va a ir hacia la parte superior y en ese sentido va a ir a los diafragmas. Y ahí tenemos el aire libre subdiafragmático, bajo el diafragma. Entonces, ¿con qué vamos a diagnosticar? Con radiografía de tórax. Radiografía de tórax PA de pie nos va a encontrar aire libre. Nos indica perforación de víscera hueca. Si quiero encontrar cuadro de oclusión con niveles hidroaéreos, una radiografía de abdomen de pie del paciente en posición AP. De frente tiene que venir el rayo para que veamos los niveles en escalera. Un colon por enema que se puede hacer, pero en el caso de diverticulitis que esté perforado es bien difícil hacer porque el riesgo puede ser una peritonitis química. El riesgo de peritonitis pulmonar es mayor todavía y puede tener mayor problema el paciente. Una tomografía abdominopélvico nos puede ayudar. Una ecografía abdominal, ¿quién nos va a encontrar? No va a servir para ver el colon, no va a servir para ver el líquido libre en la cavidad abdominal, líquido en los fondos de saco, en los fondos rectovesical o en el fondo del saco de Douglas en la mujer. Una colonoscopía podemos hacer también para descartar neoplasia. Y así vemos, estamos observando aquí un colon por enema, se le pone un colon y aquí tenemos los divertículos, gran cantidad de divertículos. Una tomografía que pueden observarnos y mostrarnos estos cuadros, ¿no ven? En el cual vemos los divertículos como está viendo la tomografía, que nos va a detectar prácticamente tipo de lesiones. Dentro del diagnóstico diferencial que se puede buscar, tenemos el nivel del que pueden ver cáncer de colon, colitis sistémica, colitis infecciosa, la pseudomembranosa, la enfermedad de Crohn, apendicitis, úlcera complicada, embarazo ectópico, enfermedad pélvica inflamatoria. Entonces, es grande el diagnóstico diferencial que nosotros tenemos que buscar y tratar de definir nuestro cuadro. Los criterios para que se hospitalicen nuestros pacientes tienen que tener una intolerancia que esté con vómitos y que tenga dolor abdominal, o una inflamación con una fiebre, con un peritonismo, tiene que internarse, ¿no ve? O algún paciente con diverticulitis lo están manejando en forma que ya tenga muchos síntomas, que no pueda ser, digamos, controlado sus síntomas, tenemos que hospitalizarlo. O en aquellos casos que tenga una complicada, con un absceso, que tenga fiebre, o que sea un paciente anciano que tenga inmunodepresión, en el cual tenemos que nosotros internarlo. La hemorragia diverticular se produce, como dijimos, por la ruptura traumática, ¿no?, del vaso. Eso va a condicionar alteraciones del estado hemodinámico, alteraciones de la hemoglobina, y hay que hacer una colonoscopia de urgencia. ¿Qué encontramos? Eso, la colonoscopia, prácticamente un sangrado en napa, un sangrado que está haciendo. Entonces, lo que sucede es que produce primeramente una inflamación, se produce erosión en la pared del divertículo y una hemorragia hacia la luz. Está saliendo, está observándose prácticamente esa salida. El sangrado es abrupto, de un momento a otro. Estaba en la casa, estaba prácticamente reposando y empieza a sangrar. No le duele, es intermitente, puede ser un sangrado moderado,
o puede ser un sangrado grave. Es dependiente como generalmente. Entonces, la conducta también dependiente a lo que vamos a observar la clínica. Y podemos observar, digamos, que pueda tener divertículos. La colonoscopía, pacientes ancianos hasta una arteriografía, una tomografía con contraste, depende cuánto es el sangrado. Y en algunos casos se tiene que hacer una indicación quirúrgica, no queda más. Paciente está sangrando, se nos va a terminar el paciente, estamos reponiendo el sangre, tenemos que hacer una laparotomía exploradora, tenemos que ver previa colonoscopía para encontrar más o menos el lugar del sangrado, o en algunos casos hacemos arteriografías selectivas, dependiente, ¿no? Pero siempre tratando de poner al paciente, ponerlo en conciencia, una colonoscopía e intervenirlo quirúrgicamente. En muchos casos, generalmente en el lado izquierdo, vemos que se tiene que ejecutar una operación de Harman. La operación de Harman se hace la sigmoidectomía, si es del muñón distal, y colostomía proximal. Ese se conoce como la operación de Harman. Puede ser creado para el cáncer sigmoides, pero nosotros lo aplicamos en el colon, en el bulbo sigmoides con ACN cruzada, o también en algunos casos en los cuales esté sangrando, por ejemplo, y tenemos que recurrir a este tipo de tratamiento. En algunos casos se hace una colectomía sigmoidea y una anastomosis colorectal, si el paciente esté muy preparado únicamente, ¿no? Entonces, bien, bien. Hemos corrido un poco porque teníamos que terminar. Hoy es el día que debía terminar con la enfermedad diverticular. Espero que hayamos cubierto todo al respecto referente a lo que es la enfermedad diverticular y haya quedado claro el tema. Bueno, entonces hoy, conmigo vamos a volver. Parece que mañana tienen clases con doctor Hinojosa y posteriormente yo también vuelvo con lo que se llama, digamos, el aspecto del dólico megacolon, después de eso el prolapso rectal que vamos a charlar todavía. Bueno, si no hay alguna pregunta, algo, entonces pues nos podemos retirar y desearles siempre que tengan una feliz noche y sigan con el festejo por el Día de la Mujer Boliviana. Muchas gracias, doctor. Igual que tenga buena noche. Bueno, gracias. Les agradezco.